claqueta y adentro. Hola, muy buenas tardes amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y hoy tenemos con nosotros a un invitado especial, un invitado que, digamos, ha subido el nivel de nuestro programa pues mucho, porque estamos hablando de un doctor en lengua y literatura, licenciado en historia, diplomado en ciencias políticas, bueno, y tiene un larguísimo etcétera, pero ese etcétera no hace falta porque con decir su nombre ya todos sabemos que es un nombre importante. Y ese hombre importante es Juan Ignacio Alonso. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Hola, buenas tardes, encantado. Bueno, Juan Ignacio, le hemos traído aquí porque tenemos en mis manos, tengo este libro, El Canon Español, Ujú. y subtitulado El legado de la cultura española a la civilización. Eh, a medias, lo ha escrito con John Juaristi, otro hombre que tampoco hace falta hablar mucho de él, porque No, todo el mundo le conoce, ¿no? de John no, no. John es muy conocido, sí. No, bueno, y Juan Ignacio Alonso, yo también había oído algo de él porque, bueno, puede ser que a lo mejor necesitemos eh, que los oyentes sean habituales para conocer a determinados autores, pero Juan Ignacio Alonso también es conocido. No hemos podido traer hoy a John Juaristi, pero con el otro 50%, yo quería el 100%, pero como no ha podido ser, pues vamos con el 50%. Y bueno, pues ya es hora de que deje yo de hablar y que hable nuestro invitado. Y bueno, vamos a darle lata a Juan Ignacio Alonso. Lo primero es, ¿cómo nos hemos metido en este charco de hacer este libro? Bueno, el libro es una idea vieja. Existe un libro de Stefan Zweig que se llama El Canon Europeo, que es un poco el que está en el origen de lo que piensa hacer John Juaristi, ¿no? Que es efectivamente una selección de unos personajes clave para la evolución del pensamiento y de la cultura en Europa. Bueno, hablamos con nuestra editora, que es Carmen Fernández de Blas, sobre el libro y lo que decidimos hacer al final es una especie de mezcla de ambas ideas, ¿no? Una es el canon, es decir, lo más importante, lo más clave en el pensamiento español y sobre todo lo que más aporta a la cultura universal. Y luego, evidentemente, también hacía falta introducir un montón más de personajes y de ideas, de conceptos y de situaciones que aunque no han tenido una trascendencia tan grande en lo que es la evolución de la cultura universal, porque han trascendido menos, siguen siendo importantes. O sea que digamos que por una parte está el canon, que son los personajes clave de la evolución del pensamiento y de la cultura en España y su influencia en el exterior, y por otro lado, eh, lo que es el peso general de la cultura española, que es algo un poco más enciclopédico, no es tan exclusivo, ¿no? Ujú. Yo, Y esa amalgama es como sale el libro, un ujú, poco hecho a la limón entre John Juaristi, que, bueno, que todo el mundo sabe que es un erudito de primer nivel en España, que ha sido director del Instituto Cervantes, director de la Biblioteca Nacional, ha sido director general de universidades de la Comunidad de Madrid. Es decir, tiene un peso específico que yo desde luego no tengo, ¿eh? Yo soy más bien un trabajador de la cultura que ha estado siempre más bien en la trinchera, no dirigiendo el cotarro. bueno, es que si no hubiese nadie en la trinchera, ¿cómo se podrían hacer las cosas? Yo siempre digo lo mismo, en toda guerra, hasta que no clavas la bandera en el monte enemigo, pues no se da por conquistado el terreno. Y la gente de la trinchera es muy importante. Bueno, Juan Ignacio, tenemos muy claro que esto es un repaso a la historia,
utilizando a los protagonistas de la historia en cada momento. Es decir, en vez de decir, pues hoy vamos a hablar del siglo XV o del siglo XVII, lo que hacemos, vamos a hablar de Lucio Anneo Séneca, y entonces hablamos de hispanorromanos, ¿no? Y esa gente de la que vamos a hablar, hombres muy importantes, personajes muy importantes, los vamos adornando con, por lo que yo he visto, pues desde un beato de Liébano o un poema del Miocid o cómo es un edificio, cómo es el arte románico, etcétera. ¿Cómo surgió esa idea de juntar o por qué esa idea de juntar un nombre concreto o un algo cultural, por ejemplo, un libro, con un edificio o con una enseñanza o una filosofía? Bueno, es una cosa un poco compleja, ¿no? Utilizando los tres ejemplos que se han mencionado, Ujú. Luciano Séneca, el Cantar de Mio Cid y un edificio románico, por ejemplo, se puede explicar más o menos, ¿no? Es decir, en primer lugar hay que decir que Lucio Anneo Séneca no es español. Nació en España, en Córdoba, pero no es español, porque pertenece a la cultura romana o latina. Pero evidentemente es un personaje nacido en España y por eso está dentro del canon, ¿no? Es decir, es una persona que por su origen entra dentro de España. Respecto al cantar de Mio Cid, pues bueno, es evidente, ¿no? El cantar de Mio Cid junto a la chanson de Roland Ujú. son las dos grandes poesías épicas, bueno, y el cantar de los Libelón, bueno, pero es una de las más importantes poemas épicos que están en el origen de las literaturas occidentales, ¿no? Y desde luego su importancia es evidente, ¿no? Hay que referirse al cantar de Mio Cid cuando se habla del canon español. Y respecto a una iglesia románica, pues ocurre un poco lo mismo, porque el arte románico no es un arte español, nace en Francia, en Cluny, pero lo cierto es que el papel que tiene el arte románico en todo el desarrollo cultural de España y la aportación que supone el románico español al conjunto del románico universal es evidente, ¿no? Es decir, esto es un poco una amalgama en alguna medida. Hemos intentado no dejar prácticamente nada fuera, ¿no? Evidentemente tampoco podemos dedicarle muchas páginas a un solo asunto, porque si no, no entrarían, ¿no? Todos los que deben estar. Pero quizá lo fundamental del libro sea, digamos, este esqueleto o este bloque inicial, que son los personajes que John Juaristi selecciona como la clave de la aportación española a la cultura universal. Y esta selección tienen un tratamiento mucho más amplio en el libro que el resto. Ya, bueno, la verdad es que yo, por desgracia, me encuentro con el mismo panorama que me encuentro siempre que viene un libro tan interesante, pero tan extenso, es decir, con más de 500 páginas, lo cual, pues, teniendo en cuenta que tengo que como mínimo entrevistar a 2 autores a la semana, pues me complica mucho las posibilidades de poder leerme entero el libro. Pero lo que sí es cierto es que he picoteado el libro. Vamos a ser serios. He picoteado el libro y he visto cosas muy interesantes y precisamente me han surgido muchas dudas. Cuando no, no lo lees entero y no te da tiempo tampoco a matizar cada una de las cosas de las que se habla, pues te quedan ciertos momentos en los cuales dices, aquí hay algo que me falta". Y bueno, creo que es correcto el empezar por Séneca, aunque tuviese pasaporte, digamos, no existía el pasaporte en aquella época, entiendo, pero aunque él tuviese pasaporte romano, lo que sí es cierto es que es un primer español universal
o como tal lo trata la historia. Igual que pasa, pues, por ejemplo, bueno, ahí hay disquisiciones, pero pasa con Aníbal, ¿no? Que tiene pasaporte cartaginés, pero parece ser que nació en las Pitiusas. Entonces, este tipo de personajes, pues son interesantísimos porque son conocidos a nivel mundial, porque a lo mejor otros de los personajes, como por ejemplo he visto después Miguel Servet, que para mí es un personaje interesantísimo, pero que quizá a nivel internacional no es conocido. Y todo esto me lleva a una pregunta, y es ¿por qué Lucio Anneo Séneca es el primer representado en las páginas del canon español? Bueno, sigue un orden cronológico. Ujú. Es decir, hemos Pero intentado ir empezamos, de empezamos, atrás empezamos en adelante. un año concreto. ¿Por qué no hemos empezado 100 años antes o 100 años después? Pregunto. Bueno, en realidad el libro comienza con Altamira. Es decir, que ahí sí que no se puede decir de ninguna forma que eso es Efectivamente, lleva usted razón. español, porque España no existía en absoluto, ¿no? Efectivamente, sí. Pero bueno, es que Altamira está en España, es decir, son hombres nacidos en lo que es las tierras de España, las que se dedican a pintar bisontes en el techo de una cueva. Ujú. Y consiguen una obra de arte de una fascinación absoluta, ¿no? O sea, cualquiera que haya tenido la suerte de visitar la cueva de Altamira y haya visto esa representación de animales naturalista con un realismo, con la perspectiva, se queda anonadado. Dice, bueno, esto lo hicieron unos hombres de hace miles de años, ¿no? Y pintaban con unos utensilios muy elementales y con las manos incluso. Pero bueno, tenían un sentido artístico tan desarrollado que es que produce auténtica fascinación. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de Altamira? Porque Altamira es una de las grandes aportaciones de España a la cultura universal, por supuesto. Sí. Bueno, la verdad es que aquí he cometido yo un error porque si bien yo sabía que al principio se habla de Altamira, pues quizá no había sabido diferenciar la posibilidad entre una persona o muchas personas Claro. que crean una cultura, es indiscutible. Y además una cultura muy interesante porque plásticamente esos pintores, a mí personalmente, no sé a los demás, pero a mí personalmente, creo que tienen mucho más arte y mucha más capacidad de enseñarnos cosas que algunos pintores actuales. Y no vamos a citar nombres No, porque no, no. luego Más vale. a los que citemos pueden acudir a la cita, ¿no? Bien, esa época hispano-romana es quizá muy interesante y muy importante porque ciertamente esos españoles de pasaporte hispano-romano son básicos y fundamentales para entender muchas cosas importantes. Por ejemplo, San Isidoro de Sevilla, Sí. ¿no? Es un personaje que quizás sin él, ahora mismo, la idea católica no hubiese prosperado, porque hay que reconocer que esos concilios que se celebraron aquí y en los que participaron, por ejemplo, San Isidoro o Osio, el cordobés, ese hombre que crea el catecismo y que crea el credo que rezamos todos, la gente tiene poca idea de que se inventó en Córdoba y se inventó estando los visigodos precisamente ocupando la península, pero fue creado por un hispano-romano, ¿no? Entonces, quizá yo he visto más cosas en el libro que me llevan al tema religioso. ¿Se ha tenido muy en cuenta quizá ese tema religioso para elegir a determinados protagonistas? Porque son muchos los que tienen algo que ver con la religión, ¿no? Bueno, estaba diciendo que es normal que el peso de los religiosos, porque es que el peso de la Iglesia en la historia, no solamente de España, sino en la historia universal, es brutal, es absoluto. Es decir, el papel de la Iglesia, y sobre todo durante la Edad Media, es que está claro, es decir, ellos sostienen la cultura y sostienen la civilización, ¿no? Los clérigos, en una época en la cual, bueno, pues la inmensa mayoría de la gente que no son clérigos son analfabetos.
que no saben leer ni escribir, ¿no? Entonces, es normal que haya tantos religiosos, ¿no? Y, por supuesto, el papel de la Iglesia en la evolución histórica de la humanidad es inmenso. Pero claro, evidentemente no solamente el cristianismo en Europa o después en América, ¿no? También el Islam y también el hinduismo, es decir, el judaísmo, bueno, por supuesto. Es decir, el peso de la Iglesia a lo largo de la historia es inmenso, inmenso. Bueno, yo la verdad es que hojeando el índice es más fácil porque solo tiene 3 páginas. Yo es que ya soy muy mayor y me cuesta mucho trabajo leerlo, lo siento. Pero mi comentario de antes se complementa porque me ha llamado la atención que son cosas concretas como Isidoro de Sevilla, Beato Sí, de Lévana, el catarismo en España, el rito gregoriano. Es decir, antes de llegar a la página 150 ya nos hemos encontrado con prácticamente que el hilo conductor se llama religión, bien tema musulmán, bien tema visigótico mozárabe, bien tema cristiano puro y duro, bien el catarismo, que el catarismo me ha sorprendido muchísimo ver que se le mezcla o tiene una interrelación con el poema El mío Cid, cuando yo pensaba que el catarismo en España no había hecho absolutamente, es que ni aparecer, ni siquiera había referencia. ¿Cómo es esto posible? bueno, el catarismo, estamos hablando de una época en la cual toda la zona noreste de España está en íntima relación con el sur de Francia, Languedoc. Y el catalanismo, que tuvo una influencia gigantesca en el país de Oc, tuvo muchas derivaciones en España. Y luego, además, estamos hablando de una época en la cual el Camino de Santiago, que era una vía de penetración de las corrientes ideológicas europeas en España, fue una vía por la cual entraron no solamente peregrinaciones y construcción de iglesias y el románico, etcétera, sino que también entraron ideas que venían desde fuera. El catarismo no es algo fundamental en España, ¿no? Porque de hecho es una corriente, una herejía que nace y crece en el sur de Francia, Languedoc, pero que en España tuvo su importancia. Y Yo, bueno, y otra cuestión que también ha mencionado, que también es curiosa, hablaba de rito, ujú, bueno, del rito visigótico mozárabe frente al de Gregorio Magno, el Papa. Bueno, es que eso es importante, porque es que cuando en España, sobre todo en época de Alfonso VI, se adopta el rito gregoriano, es por una razón estratégica, básicamente. Es decir, la iglesia visigótica y mozárabe está bajo dominio musulmán. Y lo que se está intentando, y aquí también tiene el Beato de Liébana un papel fundamental con la controversia del adopcionismo, es crear una iglesia cristiana española frente a la iglesia cristiana que también la profesan son españoles, mozárabes, pero que están bajo dominio musulmán. O sea, es una cuestión estratégica, digamos, y tiene muchísima importancia la introducción del rito gregoriano en los reinos cristianos del norte de España. yo dirá usted que soy un poquito raro preguntando, pero vamos ¿No? a, me surgen dudas, ¿no? Mm, Entonces, hemos hablado de catarismo y hemos hablado del Camino de Santiago. Y entonces a mí me aparecen dos temas muy interesantes que creo que también se tratan en el libro. Lo que pasa es que, claro, es que si tratamos todo en el libro, en vez de 500 tendría 10.000 páginas, ¿no? 10.000 páginas. Sí, sería lo suyo. Uno es, igual que hemos hablado de Gregorio y Mozárabe, podemos hablar también de católicos y arrianos. Creo que también se habla en el libro. Sí, Y también pero esto no se toca con la profundidad que a mí me gustaría. Yo siempre que hablo con alguien que conoce bien
esa época histórica es Camino de Santiago. ¿Es Camino de Santiago o Camino de Prisciliano? Bueno, es que evidentemente Le he puesto en un no, no, dilema. no, no, en absoluto. La historiografía sabe perfectamente que el apóstol Santiago no estuvo nunca en España. Mm, y que el cuerpo que ocupa lo que se atribuye a que es el apóstol Santiago, que según el mito viajó a España, pues, sus discípulos cuando murió lo trajeron a España donde había hecho la predicación. Pero claro, es que el asunto de Santiago no hace falta que tenga una realidad histórica, ¿no? Es decir, el peso de Santiago en la historia de España en la Edad Media es gigantesco, ¿no? Bueno, es que eh, pero lo tiene básicamente por lo que es la realidad histórica del Camino de Santiago, que es la vía por la cual esos reinos aislados cristianos que surgen en el norte de España a raíz de la conquista islámica, es el vehículo por el cual esos reinos cristianos entran en contacto con el resto de Europa. O sea, es decir, se internacionalizan de alguna manera, ¿no? Ujú. Entonces, aunque Santiago nunca estuvo en España, eso Sí, es sí, en bien eso estamos de sabido, acuerdo. Por eso yo bien pregunto, sabido, ¿quién y está, quién Prisciliano, está es posible enterrado? que sea Puede ser, Prisciliano, que ¿no? esté enterrado, Sí. es posible, ¿eh? Porque Prisciliano, el priscilianismo tuvo una raigambre grandísima en Galicia y también en lo que es ahora la región de Portugal. Castilla y León. Ay, Castilla y León. Sí, bueno, pero la Iglesia Católica no se anduvo No, por no, las ramas, ¿verdad? Con este no, tema. no, le mataron, le quemaron. Bueno, hablando de quemar, viene un poco más adelante, pero hay otro español famoso. A Servet. Estoy haciendo un salto adelante, que la religión tampoco le fue muy bien, ¿verdad? Servet, ¿no? Pero Servet es un caso muy divertido, porque A ver, cuéntenos, consiguió cuéntenos. irritar a todo el mundo. O sea, el caso de Servet es curioso, ¿no? Es Debe español, ser entonces. español puro, ¿no? Porque consiguió que le persiguieran tanto unos como otros, ¿no? Los protestantes y los romanos, los católicos. Sí, pero ahí hay un tema, y es que la incultura histórica en este país es de traca, es auténticamente de traca. La gente, bueno, le dice algo mucho más sencillo como Santiago, Ramón y Cajal, creen que son tres personas, ¿no? Pero en el caso Así, de Miguel Servet, en el caso de Miguel Servet, nos encontramos con un médico, un anatomista, un hombre que descubre la circulación menor del corazón, pulmones y tal, que en esa época eso es pues tecnología súper adelantada a su época, y sin embargo, aunque nosotros, o yo concretamente por los estudios que realicé en su día, lo conozco como médico y anatómico, hay gente la mayoría que saben de qué murió quemado en la hoguera, ¿no? murió quemado en la hoguera. Y no, po- y Bueno, no le porque, y quemaron no los porque suizos. cubriese lo de la sangre, ¿no? Le decía que le quemaron los suizos, eso que ahora mismo Sí, decimos, los civilizados suizos, sí, sí, que lo único que han inventado, como decía Orson Welles en El de la tercer banca. hombre, es el chocolate y el reloj de cuco. Pues no, Y las es cuentas que corrientes. y Calvino fue un personaje importantísimo en la evolución de la historia europea, ¿no? Y Calvino era su enemigo radical, ¿no? Ujú. Claro, es que este tío, Servet, no debía ser muy simpático, ¿eh? Debía tener una habilidad especial para Con ganarse los la enemigos. animadversión de la gente, sí. Sí, bueno, pero de todas maneras, él marca un hito, por ejemplo, en el tema como médico y como investigador, pero en cuanto a los estudios religiosos y a lo que escribió sobre temas religiosos, que son los que le llevaron a la hoguera, es que no conocemos absolutamente nada de él, el vulgo, como vulgarmente se dice. Bueno, en realidad se ha dicho, bueno, John Juaristi escribe mucho sobre Servet, al cual incluye en el canon.
Ujú. Y bueno, y dice claramente que es que no había en realidad nada reprochable en lo que, o sea, no había nada herético, no había nada que de verdad justificara el encono con el que fue, bueno, por el que acabó en la hoguera, ¿no? Sí, Pero y respecto a lo de la circulación de la sangre, es cierto que es que en aquella época no estaba muy bien visto que alguien mirase dentro de un muerto, un cadáver, a ver lo que había y cómo funcionaba, ¿no? Es decir, ciertamente. no era la mejor forma de buscar amigos. Bueno, me he saltado algo que me he saltado 2 o 3 cosas muy importantes. Una es, el gótico. El gótico en España es quizá, em, la base de todo lo que significa construir catedrales, construir iglesias, construir pequeñas ermitas, digamos que de Madrid para arriba, aunque también lo hay de Madrid para abajo, pero básicamente Palencia, Santander, Burgos, etcétera. Y es, también no es solo un sistema de construcción, sino que es también toda una filosofía, ¿no? Lo es. Sí, bueno, el Cister, es el Cister. Bueno, yo no sé si existe un libro que específicamente dedicado a lo que es la aportación a la cultura universal de los benedictinos, de la Orden de San Benito, ¿no? Pero es que Cluny es benedictino. El monasterio Monte Cassino en Italia, bueno, es el origen, ¿no? Sí. Y el Cister. Y efectivamente, no es solamente un sistema constructivo, no es solamente el arco ojival y los pináculos y los arbotantes y la bóveda de cruz. Es también un sistema de pensamiento y de vida, ¿no? Ujú. Sí, ciertamente. Bueno, o sea, la Europa del gótico, ¿no? La Europa del gótico es una Europa que evoluciona, ¿no? Y que avanza. En realidad, aparte de que cualquiera se puede quedar completamente fascinado contemplando las catedrales de, yo qué sé, bueno, francesas, españolas, ¿no? La catedral de Burgos, que es una maravilla absoluta. Y, y es curioso, porque quizá lo importante ahí es pensar que eso es un esfuerzo colectivo de todo la ciudad, el pueblo, Ujú. que encuentran en esa iglesia, la catedral, encuentran su lugar de reunión, su lugar su foco ideológico, ¿no? Y Ujú. eso yo creo que es importantísimo, ¿no? Y Sí, eso ciertamente. justifica que se construyeran edificios tan majestuosos, ¿no? Que implicaba un esfuerzo en unas sociedades cuyos recursos no eran tan excesivos como para acometer obras de ese nivel. Bueno, me he saltado algo hacia adelante, hacia atrás, estoy haciendo eso de los feedback que hablan Sí, los yanquis, pero hay una época, alrededor, después del gótico y antes de Miguel Servet, que es muy importante, ¿no? Que es, la época de la mejor gobernante que ha tenido España, que ha sido una mujer, desde mi punto de vista, que es Isabel la Católica, ujú, y que es la responsable de la globalización, pero a la española, que en definitiva es una copia, desde mi punto de vista también, de la globalización que el pueblo romano hizo en el Mediterráneo. Ella la traslada al mundo entero y la traslada con una visión al revés que los romanos, en la que la Iglesia Católica es el puntal o la columna sobre lo que se apoya todo ese movimiento, que es en definitiva lo que luego ha creado la leyenda negra. Pero esa época es increíble porque además de tener a la mejor gobernante que ha tenido jamás España, pues tenemos a gente como San Ignacio de Loyola, responsable de que ahora tengamos un Papa negro, y, y a Santa Teresa, a Vives o a Vitoria, que son humanistas, pensadores ujú. y humanistas importantes. Y eso se refleja muy bien en este libro porque le dedican un montón de páginas, ¿eh? Sí, no,
es que hemos hablado de un montón de personajes y cada uno de ellos merecería una pequeña reflexión, ¿no? Nosotros no nos hemos metido en el libro, en la historia estricta, sino en la historia de la cultura y de la civilización, ¿no? Pero Isabel la Católica entra concretamente por una cuestión, que es su iniciativa cuando acepta financiar a Colón, lo que lleva al descubrimiento de América, ¿no? Hoy en día, que es una época de revisionismo histórico, pues incluso se dice que ¿qué es eso de descubrimiento? Porque si ellos existían, ¿qué es eso de descubrirle? Bueno, pues es un descubrimiento porque es que antes en Europa no se sabía que existía América. O sea, fue el viaje de Colón el que lo descubrió. Y eso es una iniciativa de Isabel la Católica, ¿no? Ujú. Quizá la aportación más grande, o sin quizá, de la cultura española a la cultura universal es el español, precisamente, la lengua. Porque es que ahora mismo casi 500 millones de personas en todo el mundo hablan español, ¿no? Como su lengua. Y eso es la gran aportación, ¿no? Es una cosa absoluta. Luego hemos hablado de Santa Teresa de Jesús, hemos hablado De Vives y de Vitoria. Vives y Vitoria. Bueno, el caso de Vitoria es fundamental, porque es que Vitoria, que no escribió nada en su vida, y que sus escritos son apuntes que tomó un alumno de sus lecciones en la Universidad de Salamanca, se inventa el derecho internacional. Años antes, sí, décadas antes de que si Hugo Grocio crea el derecho internacional. No, se lo inventó Francisco de Vitoria y se lo inventó para, para organizar las relaciones de la metrópolis española con la colonia americana. Ujú. Y además en un sentido de buscar lo mejor para los habitantes de América, ¿no? Luego, evidentemente, también la leyenda negra, se habla de la explotación, pues claro, es decir, ¿por qué un pueblo que coloniza a otro o que conquista a otro y lo coloniza se desplaza a tantos kilómetros? Bueno, como hicieron los romanos con Hispania. Pues ¿por qué? Pues buscar una ganancia, un beneficio, es obvio, ¿no? A cambio, ¿les dimos algo? Pues sí, lo mismo que nos dieron los romanos a nosotros. Nosotros hablamos una lengua que es una lengua que viene del latín y el derecho, la cultura viene de ahí, ¿no? Entonces, en América española, hispánica, se puede decir un poco lo mismo, ¿no? Es decir, que es que se puede reprochar las bestialidades que hicieron los españoles, por supuesto. Eso es indiscutible, como ocurre en todo tipo de colonización. Pero los beneficios son inmensos y tangibles, y está claro. Pero es ese problema un poco también de lo que se llama revisionismo histórico, ¿no? Que de repente pues la gente se dedica a echar abajo la estatua de, yo qué sé, de Colón, de Junípero Serra, lo cual es completamente demencial. Es como si los españoles nos volviéramos locos y tirábamos abajo las estatuas de Augusto, ¿no? Es Sí, absurdo. es absurdo, pero la culpa de eso la tiene, desde mi punto de vista, un problema que es la leyenda negra, que es algo creado por nuestros enemigos, pero no solo por un problema económico, desde mi punto de vista, vuelvo a decir, sino porque nuestros enemigos eran todos pertenecientes a la Reforma y aquí en España, los reyes nuestros, tanto Carlos I como Felipe II, se convierten en la contrarreforma. Y esa reforma, esa lucha reforma contra reforma es la que trae una leyenda negra que dice que el siglo XVI y el siglo XVII español es de decadencia, cuando precisamente el siglo XVI y el siglo XVII nos trae a los mejores pintores, a los mejores escritores
y, bueno, en definitiva son la edad de oro Mm, de la cultura española, pero no solo de la cultura. Si nos molestamos en mirar un poco otros temas como es la tecnología, pues es también un siglo de oro y además es precisamente el siglo XVII hasta la paz de Westfalia, pues es el máximo expansionismo en Europa de España, que no en el mundo, porque en el 18 es cuando se mueve temas como Alaska, como la costa occidental de Canadá, etcétera. Se inician nuevas exploraciones en el Pacífico y en otros sitios. Entonces, yo veo que, bueno, se empieza desde ese momento en que hemos hablado de Isabel la Católica y sus sucesores, y nos mete gente como Baltasar Gracián, nos mete gente como Cervantes y su Quijote, o hablamos de Diego Velázquez, o hablamos de Don Juan Tenorio, el auténtico Don Juan Tenorio, que luego un autor del 19 será quien lo haga más famoso, pero que en sí, realidad es un protagonista del 16, ¿no? sí, sí. No, bueno, vamos a ver. El Quijote, ¿no? Hemos mencionado el Quijote. Bueno, el Sí, Quijote la obra es más grande de la la literatura obra más universal. grande que aporta la literatura española al mundo, ¿no? Ujú. Eh, y es en realidad prácticamente pues, la única que hay una unanimidad, ¿no? En su influencia universal. Eh, Se habla también de que es la obra que inaugura la novela tal como la entendemos hoy en día, ¿no? Eh, el Quijote es inmenso, inmenso. Yo diría que hay que leer el Quijote, ¿no? Pero también diría que no hay que leerlo cuando estás en el colegio, porque es una forma de que le coges asco. Hay que leerlo después, pero hay que leerlo, ¿eh? Y releerlo. Pero vamos, la influencia del Quijote en la evolución del pensamiento español es inmensa también. Estoy empleando mucho la palabra inmensa. No, pero eh, es que fue inmenso, España sí, fue sí, inmensa. sí. Bueno, desde luego, en la época en la que España no es que dominara América, porque es que América era España. Los virreinatos no era una cuestión de colonización como se entiende, como se coloniza una tierra ajena. Sí, Era España, era España. el sentido británico de colonización Es distinto. es un imperio extractivo, va allí a sacar lo que pueda, ¿no? Bueno, pues igual que nosotros, ¿eh? Sí, pero nosotros a Nosotros cambio nos dejamos traíamos un idioma. oro y plata Sí, sí, y vamos a eso, pero indiscutiblemente hay una cosa que está muy clara por parte de España. Se lleva una lengua, se lleva una cultura, eh, se crean universidades, hospitales, grandes ciudades, cosa que no hacen los británicos en el norte de América, ¿no? No, no, por supuesto. Hay un dato muy curioso. No tengo ahora mismo exactamente las fechas, pero creo que la primera universidad que crearon los españoles en América, que creo que es en Lima, creo, Sí, o en México, es que no sé sí, seguro, a principios del 16. antecede en muchísimas décadas a la primera universidad que 200 años surge. para ser exactos. No, no, es decir, que es que Mm. eh, España en su labor americana no solamente era extractiva, que lo era, ¿eh? Que lo era, por supuesto, Y porque que nadie da nada cometieron gratis. muchos tipos de salvajadas y tropelías. Pero lo cierto es que mm, no estaban ahí de paso para expoliar un país, estaban ahí para construir unos países, para construir, bueno, una civilización. Sí, sí, porque en definitiva España, vamos, la idea española era que aquello eran provincias de España de las que se extraían cosas, pero que como tales Mm, provincias tenían también derechos. Y precisamente hace unos días tuvimos aquí a Al Borrego, que quizá usted no le conozca o no le sonará. Al Borrego es bisnieto de Jerónimo, el gran jefe Apache. mm,
Y curiosamente, pues, bueno, yo he colgado ya algunos vídeos de las intervenciones que él hizo públicamente, porque aquí no se le grabó en estudio, pero sí le acompañamos a varios lugares. Y es curioso porque un indio apache que es bilingüe, mejor dicho, trilingüe, o sea, habla el idioma de su tribu, habla el castellano perfectamente y habla el inglés, pues como todos los norteamericanos, por eso no es perfecto, porque el inglés perfecto es el de las Islas Británicas. Y, y es curioso porque él da explicaciones que justifican perfectamente la actitud española y también explicaciones de qué es lo que hicieron los británicos, holandeses, franceses y demás europeos en aquellas tierras. Y bueno, se nos va el tiempo como la arena entre los dedos cuando estás en la playa y nos vamos a algo muy importante que, que es el 18 y 19. Igual que el final del siglo XVIII, digamos que es un siglo de las luces, es un siglo maravilloso en el cual los españoles, sobre todo en América, hacen una labor tremenda y no reconocida, y luego pues todo eso se va por el fregadero con las Cortes de Cádiz de 1812. Bueno, cada uno tiene su opinión. Yo creo que se va, que las Cortes de Cádiz son la puntilla con la que los criollos y los que querían mandar en América y los que eran amigos de la masonería británica, y bueno, un conglomerado de gente enemiga de España, consiguen en esas cortes acabar con algo tan importante como es España. Bueno, vamos a ver. Yo creo que... Se lo he puesto difícil, ¿eh? O sea, No, yo no, no no, no. es nada fácil. Yo tengo muy claro que Cádiz, en 1812, las Cortes de Cádiz, son el último gran momento en el cual España tiene la posibilidad de ponerse en la vanguardia. El problema es que el siglo XIX español, lamentablemente, es un desastre completo y absoluto, de principio a fin, ¿no? Tuvimos un rey, Fernando VII, que además era el que la gente quería absolutamente que fuera el rey y que no tuvo ningún empacho en cualquier atisbo de introducir la ilustración, el siglo de las luces y el avance, el progreso, lo combatió absolutamente, porque entendía que iba en contra, perjudicaba su concepto de ejercer la realeza, que era absolutista. Es una lástima, ¿no? Porque las Cortes de Cádiz son importantísimas, y aunque no tuvieron ninguna repercusión. Pero sí que es el último momento en el que España se pone en la cabeza, digamos, respecto a la independencia de América. Bueno, pues es algo que tenía que ocurrir antes o después, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, fue la guerra de independencia, es decir, la invasión francesa de España, la excusa, pero ya el caldo de cultivo existía, ¿no? Y tampoco tenía mucho sentido ya a la altura del siglo XIX que siguiera existiendo unas colonias, una España como era la anterior. La lástima es que los americanos no mantuvieran el sistema administrativo español, que eran los de virreinatos y las divisiones, y se segregase muchísimo en muchas repúblicas que cada una es mucho más débil que si hubieran seguido juntas, ¿no? ¿Se imagina usted que existiera todavía un país que fuera el virreinato de Nueva España, aunque en alguna medida lo es México, o que fuera el virreinato de Nueva Granada o el virreinato del Perú? Es decir, serían países mucho más fuertes de lo que son ahora, con la fragmentación de cabildos o sea, pero bueno, es que, como se ha dicho muchas veces, los que son responsables de la historia de las repúblicas americanas desde el principio del siglo XIX son ellos.
O sea, que eso ya los españoles no tenemos ninguna culpa, ¿no? De cómo ha evolucionado aquello. Y desde luego, el tremendo problema de España en el siglo XIX es la pugna esa endemoniada entre gente que quería avanzar, progresistas, basados en la ilustración del siglo de las luces y el conocimiento, y bueno, y luego, pues, hay que decirlo, la Iglesia, los aristócratas, los que poseían la tierra, que intentaban a toda costa evitar que hubiera cualquier tipo de cambio. Y eso ¿a qué nos llevó? A tres guerras civiles que hubo en España en el siglo XIX. Ciertamente. Bueno, tenemos un problema, Juan, y es Sí, que esto tiene un límite de tiempo. claro. Yo tengo ahí enfrente un reloj de arena y se ha quedado sin arena, pero todavía me da tiempo a una última disquisición. Y es que ahora vamos con una anécdota. Dos hombres proverbiales, final del siglo XIX, bueno, ya mitad del siglo XIX a final y principio del XX. Dos hombres excepcionales. Uno es don Benito Pérez Galdós, Sí. un gran escritor No, no. y un hombre de moral relajada. Yo no sé si sabe por dónde va la anécdota. Y otro hombre es el capitán médico don Santiago Ramón y Cajal, otro hombre de una gran cultura que empieza siendo médico militar y que acaba siendo premio Nobel y que marcan una época. Y que hay una gran anécdota sobre ellos y es bueno, pues está relacionada con la prostitución. Fíjese usted qué cosas, pero como estamos hablando de qué es lo que marca cada época, em, las casas de prostitución eran legales en España hasta la llegada de Franco al poder y no cerraban nunca. Estaban abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y solo cerraron en dos ocasiones en esos ciento y pico años de legalidad. El día que se enterró a don Benito y el día que se enterró a don Santiago. Ujú. Es curioso, ¿no? No, desde luego. Vamos, en el caso de Galdós, es Bueno, vivía en una que casa de prostitución. es, es uno de los escritores descomunales que ha dado España, ¿no? Sí. Y lo cierto es que su repercusión fuera no es tan grande como se merecía. Ujú. Sí. También es verdad que él vivió en una España que estaba ya un poco en el margen Estaba en la de cuesta abajo, ¿no? la cosa abajo. Y el caso de Ramón y Cajal, pues es extraordinario. Es decir, que es que un señor que con los medios precarios que contaba descubre la sinapsis, ¿no? Sí. Y de Bueno, repente, descubrió una cosa muy importante también, por la que no es recordado. Y es que para descubrir la sinapsis, él tenía un problema. Eso ya se lo cuento yo porque eso lo conozco yo por mi profesión, de la que estoy jubilado. Y es que él hacía las tinciones y trataba de fotografiar las tinciones y se le estropeaban y no conseguía los colores y tal. Entonces se tiró un año y pico estudiando fotografía, estudiando química y estudiando fotografía hasta que consiguió la primera película de diapositiva en color que se hizo en el mundo, que se la vendió a los americanos, a la casa Kodak, y es la que usaron ellos como base para esas diapositivas que durante tantos años usted sí, y yo sí, seguro que hemos hecho, que se llaman Ektachrome. seguro. Yo no lo sabía, ¿eh? Pues Eso me, es que es me una, estás bueno, ilustrando. no, es una cosa muy curiosa, es con lo que verdaderamente él ganó dinero. O sea, porque de todo el mundo dice, no, bueno, es que el premio Nobel era un dinero, nadie lo discute. Cuando se inició el premio Nobel era muchísimo dinero, pero no era para el ritmo que él se montó de vida y cómo se organizó él, ¿no? Y era, aunque parezca mentira, fue la fotografía, fue el inventor de la película de diapositivas en color porque la inventó para poder estudiar, para poder fotografiar esas preparaciones que él utilizó para conseguir luego el premio Nobel. Es una cosa muy curiosa. Y luego otra cosa que también es muy desconocida y es que viene a cuento de lo que hablábamos antes de la prostitución, y es que él tenía un estudio fotográfico privado donde iba la gente y entonces le gustaba fotografiar señoras con poca ropa.
Y claro, Ah, en aquella época lo de fotografiar señoras con poca ropa era difícil. Entonces lo que hacía era que las ya. prostitutas iban, las fotografiaba y él las pagaba, ¿no? Además las trataba muy bien. Y cuando él murió, pues tenía seguramente, además esto es Vox Populi, no es que lo diga yo, pero vamos, es bastante conocido, sobre todo en ambientes de temas de fotografía y tal, que él llegó a tener en un momento dado la colección de fotos pornográficas más grande de Europa. Y claro, Ah, su familia, en cuanto murió Santiago, sobre todo su señora, que era muy de misa diaria, procedió a la destrucción de aquella colección de fotos. pues creo que el rey Alfonso XIII también Le gustaba tampoco ese le, tema. tampoco le andaba a la zaga, ¿no? Sí, pero él no inventaba nada, solo hacía fotos. Bueno, o lo que Solo hacía fotos. además, ¿no? Pero el tema está en que Santiago Ramón y Cajal, con el cual he compartido yo uniforme, porque yo también he sido de sanidad militar, y por eso me interesa tantísimo a mí Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Ujú. Compañero de armas y también en un momento dado los dos fuimos capitanes. Ah, Y, y entonces el tema está en que... yo soy en de que- alférez, ¿eh? bueno, lo Hice tendremos en IMEC, cuenta. Lo hice tendremos en IMEC, cuenta. Hizo la IMEC y salió de alférez. Ah, pues sí. tiene su mérito, ¿eh? Porque Hombre, mire, el sargento Anchoa, que yo aquí le nombro de vez en cuando, sargento Anchoa es un señor que preside una comunidad autónoma y que un día en una presentación de libros me contó su mili. Y entonces me contó que era sargento de IMEC, bueno, de IPS, porque por la edad sí, bueno. era de IPS. Y entonces pues yo le insinué aquello de, si usted hubiese estudiado mucho, hubiese sido alférez, pero como estudió poco, por eso solo se quedó sargento. Sí. Me miró un poco raro. O sea, no es muy amigo mío el sargento Anchoa, y ya sabe usted a quién me refiero, ¿verdad? Bueno. Presidente de comunidad y de anchoas. Ah, va, ya sé, ya sé. Bueno, Bueno, que conste que yo he sido el peor alférez que ha tenido el ejército español en décadas, ¿eh? no se preocupe, el tiempo que yo fui alférez, que también tuve que serlo por obligación, tampoco fui precisamente el mejor de mi promoción. ¿Qué le iba a decir? Juan, la conversación me es no grata, sino lo siguiente, grata, pero ahora ya sí que no tenemos ni un Hay que minuto más. acabar. Espero que se lo haya pasado bien y se lo haya pasado divertido. Estoy seguro que mis oyentes también se lo han pasado divertido y han conocido cosas muy interesantes. Y le emplazo, que eso sí que sabe usted perfectamente lo que es, Sí, le sí. emplazo a una nueva, pero esa nueva me gustaría que trajese al amigo John. Ah, muy ¿Eh? bien. A ver Él si... está en Bilbao ahora mismo, pero bueno, él reside en Madrid, o sea que acabado volviendo, por supuesto. Cuando usted guste, están ambos invitados a sentarse aquí alrededor de esta mesa, de la que solo ve usted un trozo, pero es una mesa enorme, cogen 7 personas aquí u 8, Ujú. y aquí nos podemos sentar 3 perfectamente, nos tomamos unos cafés y hablamos de todo este tipo de cosas, porque estoy convencido que mis oyentes, bueno, los oyentes de Decisión Radio, estarán encantados de oírnos a los tres desgranar anécdotas curiosas de la historia de España. Fenomenal. Encantado.